Muy bien, vamos a hablar de conceptos básicos dentro de la informática que nos van a permitir manejarnos durante el año con las clases con terminología precisa y académica sobre el tema con el que vamos a hablar. Supongo que todos ustedes tienen computadora o han visto una computadora o tienen acceso a una computadora a esta altura del tiempo. Y todos tienen algo de conocimiento. Vamos a tratar de sistematizar ese conocimiento que tienen. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que dentro de lo que son los sistemas electrónicos, tenemos un universo compuesto por dos grandes grupos, dos grandes ramas, que todos sabrán que son el hardware y el software. Ahora bien, ¿qué significan las palabras hardware y software? Muy bien, el hardware es la parte física, o sea, toda parte de la computadora que yo puedo tocar, lo tangible, ¿sí? Lo que si se me cae al piso se me rompe. Cualquier parte de la computadora que ustedes vean, que pueden tocar, ¿sí? Eso es hardware. Mientras que el software es la parte lógica, los programas que la máquina utiliza. Aclaremos el concepto un poquito. El software es intangible, yo no puedo tocar un programa. Por ejemplo, no puedo tocar la palabra software que ustedes están viendo. Pueden tocar la pantalla en todo caso, ¿sí? Pero no pueden tocar la palabra porque es algo justamente intangible, es un concepto, una idea, ¿sí? El software son solamente programas, es algo intangible. Ahora bien, ni todo el hardware es igual, ni todo el software es igual. Vamos a ver el tema del hardware. Acá en esta imagen están viendo los componentes de hardware más comunes que ustedes conocen. Un monitor, un gabinete, un teclado, mouse, impresora, un disco rígido, ¿sí? Una placa de memoria o una placa de video. Todo esto es hardware. Pero dentro de lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Hay algo más importante que otro? Vamos a ver que sí, que hay una cosa que es un poco más importante. Dentro del software pasa lo mismo. Acá vemos distintas marcas y modelos de software. Por ejemplo, programas como Google Chrome, como Skype, Word, PowerPoint, ¿sí? Son todos iconos que nos remiten a programas. No hay que confundir el programa con la máquina que lo va a utilizar. ¿De acuerdo? Ya avanzaremos en otras clases sobre este particular. Volvamos al tema del hardware. Recién pregunté, ¿todo el hardware es igual? ¿No hay una parte más importante? Y sí, hay una parte en el hardware que es más importante, que es lo que se llama la CPU. CPU es la sigla en inglés de Unidad Central de Procesos, ¿sí? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que tenga una máquina de escritorio cómo es su CPU, me van a describir seguramente una imagen que vimos hace un ratito, de una caja que puede ser negra o de otro color, con lucecitas, ¿sí? Y dirán, esa es mi CPU. Pero eso es el gabinete. Hablando con propiedad, la CPU está dentro del gabinete junto con otras partes del hardware que no forman parte de la CPU, ¿sí? ¿Y cómo es entonces una CPU? Muy bien, una CPU se ve de esta manera. Es lo que llamamos el procesador o microprocesador o micro, para decirlo más comúnmente, ¿sí? Esta es la parte esencial de una computadora. Todas las computadoras tienen un microprocesador, incluso sus celulares. A ver, su celular no tiene ni teclado ni mouse, pero tiene un microprocesador, ¿sí? A una computadora le puedo sacar el monitor, el mouse o la impresora, incluso le puedo sacar los discos, esa la puedo sonar con un pendrive o con un CD, pero lo que siempre va a tener es un procesador.
El procesador en una computadora personal generalmente tiene dos marcas posibles, dos empresas que fabrican en el mundo en el día de hoy procesadores para computadoras personales. Son las marcas Intel, que vemos en la pantalla, o AMD. ¿Cuál es mejor? Bueno, eso va cambiando, depende del tiempo. Las dos son muy buenas. A lo mejor alguna performance de Intel es un poquito mejor que AMD. Sin embargo, no quiere decir que AMD sea malo tampoco. La máquina que estoy usando en este momento tiene un procesador AMD y funciona bien. Dentro de cada marca tenemos distintos modelos de procesadores, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la marca Intel tenemos los modelos Atom, i3, i5, i7. Comparémoslos con los autos, por ejemplo. En una marca de autos, como puede ser Ford, tengo varios modelos, desde un Ford Ka, que puede ser un auto pequeño, a un Mondeo, que puede ser un auto grande. Cada uno tiene sus prestaciones, sus comodidades, se usa para cosas distintas, ¿sí? Pero son autos, en este caso son procesadores. Es muy importante tener en cuenta qué procesador tengo, pensando en para qué voy a utilizar esa computadora. A ver, si yo quiero usar un vehículo para manejarme por la ciudad y ir al trabajo, llevar a la familia, un auto pequeño, supongamos un Ford Ka, me sirve. Pero si yo necesito hacer un reparto de mercadería en un Ford Ka, es bastante raro que lo pueda hacer. Me compraría un utilitario, algún vehículo del tipo camioneta, por ejemplo. Bueno, es muy importante tener en cuenta esto también en la computadora. Si yo voy a utilizar una computadora para cosas sencillas, como puede ser un trabajo de oficina en el que voy a usar Excel, Word, PowerPoint, ver correos, navegar por internet incluso, ¿sí? Con cosas más o menos usuales y que no tengan mucha complejidad, un procesador pequeño me va a servir perfectamente bien y no voy a gastar tanto dinero. Ahora, si yo necesito una performance mejor, por ejemplo, voy a trabajar en arquitectura, necesito un procesador mucho más grande. Por ejemplo, un procesador de gama alta en este momento, como sería el Intel i7. ¿Sí? Depende el procesador que yo vaya a utilizar con la utilidad que le voy a dar a mi computadora. Ahora bien, todos los procesadores tienen partes que son comunes. Por ejemplo, todos tienen una unidad aritmético-lógica. Esto también forma parte de la CPU. Esta parte se ocupa de hacer los cálculos y las operaciones lógicas necesarias para la computadora. Y también tienen siempre un procesador, una unidad de control, que revisa que estos procesos vayan haciéndose con los estándares que se necesitan. El procesador va montado en lo que se llama la placa madre. Estamos viendo en la pantalla una placa madre y en el centro veo una especie de ranura con una plaquita en el medio y un agujerito, y ahí es donde va justamente montado el procesador. Si procesadores tenemos dos marcas que monopolizan el mercado de los procesadores hogareños, placas madres hay muchísimas marcas. Cada placa madre admite un tipo de procesador. O sea, si me voy a comprar un procesador Intel i3, necesito una placa madre para un procesador Intel i3. Pero no tiene por qué ser marca Intel. Hay otras marcas, MSI, etcétera, Gigabyte, por ejemplo, ¿sí? Que son marcas de placas madres que pueden ser utilizados con procesadores, algunas placas madres con procesadores Intel, otros con AMD. Incluso cada marca fabrica normalmente placas madres para los dos tipos de procesadores, ¿sí? ¿Es importante la placa madre? Obviamente que sí. Cuanto mejor sea la placa madre,
mejor va a ser las prestaciones de mi computadora. Por ejemplo, la comunicación entre las distintas partes de la computadora y la CPU se produce por los buses, ¿sí?, que son los conductos que están en la placa madre. Cuanto mejor sea la placa madre, obviamente mejor va a ser la prestación de mi máquina. Pero siempre teniendo en cuenta que lo que define la velocidad principal de mi computadora la capacidad es el procesador. Ahí vemos unas ranuras azules y negras donde van las memorias, lo vamos a ver dentro de un ratito. También tenemos, por ejemplo, las conexiones USB o los slots, que son los zócalos para montar otros accesorios como placas de sonido, de video externa. Ven hacia la derecha de la pantalla un zócalo azul y uno blanco, ¿sí? Ahora bien, lo que no es hardware central, lo que no es CPU, se llama genéricamente periféricos. Los periféricos son todo aquello que yo utilizo para tomar contacto entre el usuario y la CPU. Así, por ejemplo, tengo periféricos de entrada, como puede ser un teclado, un mouse o el micrófono que estoy usando. También tengo periféricos de salida, puede ser un monitor, una impresora. También hay periféricos mixtos, ¿sí?, que son de entrada y salida al mismo tiempo. Podría ser una impresora multifunción o, por ejemplo, la antena que tengo en este momento en mi computadora de escritorio para conectarme vía Wi-Fi con el módem de internet. Y también hay periféricos, ¿sí?, que pueden considerarse a la vez o periféricos o memorias auxiliares, ¿sí? Como periféricos, los llamamos periféricos de almacenamiento. Son, por ejemplo, el disco rígido, el CD, el pendrive, la tarjeta de memoria. ¿Por qué los llamamos así? Porque su función principal, si bien hay entrada y salida de datos todo el tiempo, su función principal, ¿cuál es? Es almacenar datos. Lo podemos ver entonces como periféricos de almacenamiento, pero también se pueden ver de otra manera, que la vamos a hablar dentro de un minuto cuando veamos la siguiente imagen. La computadora tiene memorias, ¿sí? Hay dos memorias principales en la computadora, la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM, ROM es la sigla de Read Only Memory, memoria de solo lectura, es un pequeño integrado que está puesto por el fabricante de la placa madre. ¿Qué es lo que tiene la memoria ROM? Tiene rutinas muy básicas que hacen que la computadora pueda encenderse, pueda funcionar. Si por ejemplo ustedes han visto cuando enciende la computadora que hay un momento que aparecen unas letras blancas sobre fondo negro, o si ustedes aprietan la tecla de suprimir o de F1 aparece una pantalla azul o negra y roja con algunas instrucciones, eso es la memoria ROM funcionando. ¿Qué hace la memoria ROM? Va a revisar el estado de la computadora, de las memorias, las unidades de almacenamiento, y lo que va a hacer es, a continuación de chequear que todo eso esté bien, va a ir a buscar un software especial. ¿Cuál? El sistema operativo, que es el programa que hace que la máquina funcione.